Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy os presento la parte 2 del reportaje de Luis Villamil. La semana pasada ya descubrimos las primeras historias en circuitos de Luis y hoy en esta parte 2 nos enfocamos hacia la segunda parte de su historia, que estoy seguro que os va a encantar. Después de los Alfa 75, ¿qué vino? Para Alfa Romeo el campeonato seguía creciendo, vino, yo llamaría 2 años de tránsito, y es que el campeonato de España seguía creciendo, Alfa Romeo dejó de hacer el Alfa 75 y empezó a fabricar el 155, y entonces en ese momento el coche que aparentemente podríamos utilizar como mejor fue la versión Q4, que era tracción integral, pero había que desarrollarla para el reglamento español. Y entonces el coche inicialmente estaba muy verde, llegó a mitad de año, Luis Pérez Sala se fue a Nissan porque Alfa Romeo no le podía ofrecer un coche hasta mitad de año y él tenía la posibilidad de irse a Nissan y se marchó y dejamos de ser compañeros de equipo. Entonces yo empecé el campeonato a partir de la carrera de Alcañiz, que era en septiembre, con un Alfa 155 Q4, acabó ese año y tal haciendo crecer el coche, que insisto, cada carrera crecía un poquito, pero estábamos a mitad de parrilla y ya está. Y al año siguiente ya se hizo un equipo de 2 coches un poco más competitivo, entró Adrián Campos como compañero mío de equipo, en este caso con el equipo Giudici y tal, pero con una asistencia grande de fábrica, que acabó siendo completamente de fábrica a partir de mitad de campeonato, en donde los coches empezaron a crecer. De hecho yo, me parece la última carrera, la penúltima, hice segundo en Calafat, ya con un coche que ya empezaba a ir bien. En Jerez iba camino de la gloria en el sentido de que habían hecho modificaciones y tal, y había una curva, la curva Dujan, que en entreno se hacía a fondo, pero ¡ay mamá! Y entonces me cambiaron unas cosas en la centralita para la carrera, y en la primera vuelta yo la hice fondo, salvo que el coche corría un poco más. Y entonces acabé en la tierra y me dio un trastazo monumental. O sea, son esas cosas que te tienen que decir, oiga, que hemos modificado esto. Yo en eso he sido muy beligerante, en este caso encima destrocé un coche y me podía haber hecho daño. Pero bueno, cosas que las cuento para que vean que vean el vídeo, que las cosas a veces son complicadas. Y bueno, acabó el año, pero ya con esta expectativa. El asunto es que al año siguiente se monta el campeonato de superturismos con un reglamento de ámbito internacional, ¿no? Y entonces ahí sí que cambian ya todos los registros, porque se corría en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, con el reglamento superturismos, que eran coches hasta 2 litros, atmosféricos, y con cajas de cambio de carreras, secuenciales, suspensiones de carreras, pero con un reglamento que había muchísimas marcas implicadas, el mejor reglamento que yo he conocido para turismos en la historia, por la igualdad y porque prácticamente todo el mundo podía hacer un coche competitivo. Y entonces, bueno, ese año fue el 94, Adrián y yo teníamos unos coches magníficos, Tarquini ganó en Inglaterra, etcétera, y nosotros ganamos el campeonato aquí. A falta de 3 carreras, que era Alcañiz, pues corrimos en Alcañiz y mi coche se quedó parado en la parrilla de salida por un fallo electrónico. Entonces esa carrera la ganó Ferté, que era con un BMW, y me pasaron por muy pocos puntos Adrián y Ferté. Y entonces en las 2 últimas carreras del año la orden de Giorgio Pianta, que era el jefe de competición, fue que yo tenía que respaldar a Adrián Campos para que Adrián ganara el campeonato. Así fue, Adrián ganó el campeonato y habían dicho que se quedarían como pilotos oficiales Giorgio Francia, que venía del DTM y que era su trabajo, era probador de coches Alfa Romeo, o sea, él estaba en plantilla, en nómina de Alfa Romeo y probaba todos los coches de competición, trabajo maravilloso que ha tenido durante años, envidiable. Todos los coches de competición de Alfa Romeo que salían de Alfa Corse, pues él era el probador, Fórmula 1 incluidos. Entonces, a ver, era un personaje y un dios dentro de la marca, ¿no? Entonces, que venía al campeonato español, más el que ganara el campeonato
en España. Claro, eso implicaba que yo me quedaba a pie, ¿no? Entonces, claro, yo manifesté mi disconformidad y en una reunión en donde estábamos en esto, pues el director de marketing de entonces dijo que de Fiat en España, dijo: no se preocupe, Villamil, usted tendrá un coche y tal. Me lo tomé como un brindis al sol, en el sentido de que cumplas el contrato y te estamos dando una orden, eres un piloto profesional, y yo cumplí la orden y tal. Pero luego, claro, acabó el campeonato, pasaban los meses y allí no pasaba nada. Y entonces ya era enero, yo era un profesional, tengo una familia, tal, me armé de valor, llamé al presidente de Fiat en España y le dije, mire, tengo esta situación, yo no sé nada, pero no quiero comerme el turrón de esta manera, me busco trabajo en otra marca, hago algo, porque... Y me dijo, no se preocupe, es una de las cosas más contundentes que me ha dicho alguien en estos términos. Me dijo, para que usted no corra con Alfa Romeo tendrían que pasar por encima de mi cadáver. Claudio Losardo, director en aquel momento de Fiat Auto en España. Y yo dije, caray, esto sí es contundente. Tengo que decir que Alfa España pagó mi coche, el tercer coche, el costo de correr el campeonato del 95 lo pagó íntegro Alfa España. Los otros dos coches los pagaba el presupuesto de Alfa Global a nivel mundial, en este caso el departamento de competición. Tengo el honor de haber sido el año 95, haber ganado el campeonato de España con el Alfa 155 y haber sido el único piloto ese año que ganó con un Alfa un campeonato de superturismo. Ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, que corrieron y con pilotos buenísimos ganaron. Y ganamos aquí y lo tengo orgullo. Es el campeonato más importante que yo he ganado, del que me siento más orgulloso, no solamente por devolver esa muestra de confianza, sino porque además en parrilla había nada más y nada menos ese campeonato de manera constante, 5 pilotos es Fórmula 1 en el Campeonato de España y en algunas carreras 7, porque vino Tarquini, por ejemplo, o Anthony Reis, que habían corrido ambos en Fórmula 1, ¿no? Entonces, ganar ese campeonato del año 95 fue una satisfacción que no cabe todavía en mi cabeza. Bueno, finaliza la etapa Alfa Romeo, ¿por qué? ¿Y qué pasaba con tu futuro? Me quisieron fichar dos marcas que corrían en España y finalmente corrí con Opel, que había sido rival mío en el año 95, igual que Nissan o BMW, y entonces corrí. Y cambiaron el modelo del Vectra. El Vectra anterior había sido muy competitivo y el Vectra que llegó estaba verde para empezar el campeonato. Estaba verde todavía, es difícil, no había habido meses suficientes para ponerlo a punto. Entonces tuvimos bastantes problemas de puesta a punto, de muchas cosas y tal, y entonces hice varios podiums, pero no llegué a ganar ninguna carrera. Y entonces, bueno, el equipo se gestionaba también desde Italia, etcétera, etcétera, y bueno, mucha gente no se acuerda que he corrido con Opel porque mi palmarés es muy abundante, de 5 títulos con coches Alfa Romeo, y con Opel solamente hice ese año, y luego al final de ese año 96, el año 97 ya no hay campeonato de España de superturismos porque la federación quería imponerle a las marcas unas condiciones inasumibles, absolutamente inasumibles, y la federación se cargó el campeonato de España de turismos y yo, que había sido jefe de competición, pues tengo bastante documentación al respecto, que era inviable lo que pretendía la federación con relación a las marcas, ¿no? Que eran las que soportaban el peso completo del campeonato económicamente hablando. Entonces se acabó el campeonato de España de turismos y hasta aquí hemos llegado. En el 97 te fuiste a correr por Europa con un Renault Spider. Renault España me ofreció correr con un Renault Spider que tenían ese campeonato
Y bueno, fue muy apurado porque fue en el último momento y tal, pero digo, bueno, pues ok, seguía teniendo un cierto apoyo del Jumbo, apoyo de la revista Interview, tenía una serie de apoyos, Renault también echaba una mano importante y allí que me fui a correr ese campeonato. Se nos unió Joan Viñes, por ejemplo, también magnífica persona, magnífico compañero de equipo, corrimos con el equipo Mediter, que era quien gestionaba los coches, que se habían también quedado parados porque eran los que gestionaban los Nissan en España. Entonces, al quedarse también, entonces hicimos ahí un poco de asociación conjunta y nos fuimos todos a correr el campeonato. El coche mío, quedé segundo en la primera carrera en Barcelona, pero bueno, con una estrategia de Mediter, que es que se puso a llover, había estrenado el coche ese día, y entonces se puso a llover, estábamos en parrilla de salida, dejó de llover y Chus Sánchez, el ingeniero, me dijo: están todos con ruedas de agua, sales el 22, había 30 y pico coches, sales el 22, montaba ruedas de seco, y si te sale la breva, dice, porque si no, como mucho, ¿qué vas a quedar? El 15. Y monté ruedas de seco. A partir de las primeras carreras aquello era un desastre. Claro, me fui si eran 32 coches, me fui al 30, literalmente, desde el 22, y mis amigos pensaron que tenían problemas y ya no veían ni la carrera, se fueron al bar. Esto que cuento es absolutamente literal. Dijeron, tiene problemas, porque mira, sale el 22, ahora pasa el 25, ahora... y se fueron al bar. Pero claro, a mitad de carrera se empieza a hacer la pista, como se empieza a secar un poco, y yo empiezo a hacer unos tiempos, y de repente mis amigos en el bar ven que Villamil vuelta rápida, pero ¿cómo va a hacer Villamil vuelta rápida si va el 25 y cosas por el estilo, y cada vez vueltas más rápidas? Claro, los demás iban a peor y ya mejor. Total, haciendo la corta, que quedé segundo. y no sabía ni cuándo acababa la carrera, porque cuando entraba a la línea de meta, que era muy curioso, los mecánicos ponían, imagínate, que iba al 15, ¿no? Pero al ver que ya venía, en vez del 15, que venía al 10, quitaban la pancarta y yo no sabía ni la vuelta a la que estaba ni lo que faltaba. O sea que cuando acabó la carrera me dieron el banderazo y tenía paralelo al que ganó, que era Bouillon, que era un piloto de Fórmula 1, y quedó tercero Servià, que luego corrió la Indy, etcétera. Y precisamente además con un Alfa 75 se inició en el Campeonato de España, que se lo dejamos entre nosotros y el Jolly, y con el que he tenido buena relación. Total, que hice esa carrera, el resto estaba más o menos delante, pero no llegué a hacer podiums, el coche nos dio bastantes problemillas y demás. Hice una temporada honesta, pero no para enmarcar. Le agradezco a Renault esa temporada y demás, y hicimos una temporada de tránsito. En los años siguientes corriste el Campeonato de Italia de turismos. Se me ocurrió, digo, bueno, con Alfa Romeo, que lógicamente tengo un crédito que me he ganado, les propuse hacer el Campeonato de Italia de turismos, que corrían más de 300 coches divididos en un montón de categorías por competitividad. Y entonces Alfa Romeo había lanzado el Alfa 156 y vendían al mismo precio el coche de calle de una versión de competición en grupo N. O sea que era el reglamento de grupo N era coche de serie con medidas de seguridad, amortiguadores y alguna otra reforma, pero serie, o sea, digamos la mecánica de serie, frenos incluidos y demás. En Italia permitían el autoblocante como excepción a otros reglamentos de grupo N. Y entonces, digamos, como eran varios niveles, pues en una categoría que era la 3, corrían estos Alfa 156. Y yo contacté con Aldo Bigazzi, que ya le he mencionado, que me preparó el 33, los Alfas sprints, etcétera, y entonces me hizo un coche para ese campeonato. Llegamos también con un poco de retraso por estas cosas de las firmas, hasta que concretas todo, me parece que me perdí las 2 primeras carreras, pero bueno, no gané ninguna, pero hice podiums, tal, y tuvo la cosa una cierta repercusión. El campeonato era barato de correr. Mucha gente decía, joder, vienes de los superturismos y no sé qué, unos pepinos ahí de la tal, y te pones a correr con un grupo N que no es nada, de pocos caballitos y tal, pero bueno, es lo que había y hay que adecuarse en cada momento a este tipo de situaciones. Bueno, las cosas fueron bien, y al año siguiente Alfa Romeo le ofrece a
a Bigazzi hacer 2 coches semioficiales para correr el campeonato de turismos italiano de superproducción, y Bigazzi dice: el piloto es Villamil. Ese coche ya era preparado, ya cambio, algo de frenos, era ya un cochecito de carreras, bastante interesante. No llegaba, por supuesto, a ser un superturismo, pero ya era un coche interesante. Y entonces ganamos el campeonato, y entonces, claro, la cosa se puso otra vez como muy bien, ¿no? Era semioficial, los motores los hacía fábrica, etcétera, etcétera, teníamos un seguimiento y demás, y entonces, bueno, pues fenomenal, todo bárbaro. Y Alfa Romeo dice que esos 2 coches que se venden, que eran de ellos, que se venden en Inglaterra, o que se vendan en Inglaterra, eran de ellos y de Bigazzi, hay un poco a medias. Entonces, bueno, cambia el jefe de competición y no nos dan ninguno nuevo, ni pasa nada, el invierno se va todo a la porra y nos quedamos otra vez a verlas venir porque no hay coche. Y entonces, al año siguiente, pues una persona me contrató para hacer el campeonato de España de GTs con un Porsche. Otro año también un poco de tránsito, un Gentleman Drive. Mantuvo el coche Aldo Bigazzi, que nos habíamos quedado todos ahí un poco de aquella manera, y Aldo Bigazzi preparó ese Porsche durante un año. Sin embargo, volvimos a retomar la senda de Alfa Romeo, porque al año siguiente pues Alfa Romeo nos dio 2 coches, los que no nos había dado el año anterior. Hicimos el europeo de esa categoría, pero ahí los BMWs nos dieron bastante paliza, porque el reglamento no preveía una serie de cosas, y los BMWs con los motores de 6 cilindros eran más competitivos que nosotros, y entonces tuvimos problemas, fueron igualando hacia el final, pero ya complicado. Y entonces, bueno, acabó esa época de la superproducción. ¿Tú seguiste corriendo el europeo con Alfa Romeo? Había un reglamento que se llamaba Super 2000 en aquella, y íbamos con un coche semioficial. Alfa Romeo tenía 5 coches, o sea, 4 semioficiales y 3 oficiales en el equipo, vamos a decir, pata negra, y nosotros éramos semioficiales. Empezaron a pasar cosas del estilo de el circuito de Brno, y yo hago la pole, con unos reglajes distintos a los de los demás y demás, y entonces hago la pole. Entonces vienen los oficiales a preguntar qué reglajes llevo, etcétera, etcétera, algo esperable y normal. Hasta aquí, bien. El problema es cuando estás en parrilla de salida y van a dar la salida en los próximos 10 minutos y viene el jefe de competición de Italia y te dice que te pone la mano en el hombro y te dice que tienes que dejar pasar a los alfas oficiales que tienes detrás. Entonces eran los 3 alfas oficiales y entremezclados 2 BMWs oficiales. Y yo le digo: hombre, entonces como mucho quedo sexto, porque claro, tengo que dejar pasar, están intercalados, tal, no sé qué. Y la contestación fue: y entonces, claro, ¿qué es esto? Normal. Eso, sumado a que en un momento determinado no tenía pastillas de freno en Pergusa, y entonces me dejan las pastillas oficiales porque nosotros se nos habían acabado, y resulta que con las pastillas oficiales del equipo oficial frenaba más tarde, y yo digo: quiero pastillas de estas. Y entonces sí, en la siguiente carrera te las traemos, y en la siguiente, y en la siguiente, y ya te enfadas, y entonces pues no hay pastillas de esas. Entonces yo les decía: claro, entonces luego mirar a ver dónde freno yo y dónde frena Tarquini, ¿no? Claro, me queréis comparar, a ver, porque yo con esas freno más tarde, pero si no me las dais. En resumen, acabé el año y acabé quemado, y decidí que cabeza de ratón o cola de león o estas cosas que se suelen decir, pues que no. Y le propuse a Alfa Romeo cambiar de aires, hacer el trofeo europeo de la Alfa Cup, que era el Alfa 147, que era un trofeo monomarca que se hacía en Europa, en Italia y en Holanda. Era un trofeo monomarca, y entonces prefería en este caso ser cabeza de ratón a cola de león en el otro lado.
Y bueno, yo creo que también pues el tiempo me dio la razón, porque estaba delante, hacía podium, me peleaba por ganar y acabé ganando la Alfa Cup europea. Un año me llevé a Antonio Chacón, le propuse a Alfa Romeo llevar a alguien joven, porque yo eterno no parecía que fuera a ser. Me sentía un poco en la obligación, como Emilio Zapico había hecho conmigo, entonces había conocido a Antonio Chacón, había corrido una carrera con él de los 1000 kilómetros de la Copa Hyundai que se hacían y me habían subido con él, me había causado muy buena impresión, le había visto correr y propuse a Alfa Romeo llevármelo a correr conmigo y bueno, le enseñé. El primer año fue un poco desastre, el segundo fue muy bien, hizo podiums y demás, estaba allá adelante, y el tercer año nos jugamos, ese año gané yo el campeonato, el 2006, y el 2007 nos jugamos el campeonato entre los dos. Y mis amigos dicen que le enseñé demasiado, porque él ganó y yo quedé segundo. Nos lo jugamos en Barcelona y tal, haciendo primero y segundo en las dos carreras de Barcelona. Él tenía que ganar las dos carreras. Yo fui en el culo de él las dos carreras. Era Antonio Chacón, yo era el jefe de equipo y le había sacado para eso, pero otro rival no hubiera ganado el campeonato. Y a partir de ahí te retiras. Llega el año siguiente, se deja de hacer la Alfa Cup, entramos en el año 2008, que es el último año que corro. Hice el Campeonato de España de Resistencia con un Seat León, pero ahí hay el cataclismo del 2008, que se retiran marcas, se retiran sponsors, hay una crisis financiera muy relevante y se acabó mi carrera deportiva ahí, muy nutrida, jamás hubiera pensado llegar hasta ahí. A partir de ahí he hecho alguna carrera como aficionado, etcétera, de algunos que me han requerido para hacer alguna carrera, pero ya digamos de manera profesional el 2008 fue el último año que corrí. ¿Qué significó para ti la marca Alfa Romeo? Bueno, Alfa Romeo estará en mi corazón grabado a la insignia a fuego. Me ha dado todo, pero también tengo que decir que yo le he dado todo. O sea, ningún piloto en la historia de Alfa Romeo ha ganado 5 campeonatos con 5 modelos distintos. Hay pilotos como Tarquini o Giovanardi, por ejemplo, que han ganado campeonatos muy relevantes, ¿no? Europeos, de turismos, pero con el 155 o con el 156, por ejemplo. Yo, por carrera longeva, por circunstancias, por lo que sea, he ganado con 33, con 75, con 155, con 156 y con 147. Ahí lo dejo, ¿cómo no va a estar en mi corazón? He corrido en la Fórmula 3 con motores Alfa Romeo, salí a Europa corriendo con Alfa Sprint, he estado 3 meses trabajando en un Alfa 33 para que luego me diera el campeonato de España de turismo. O sea, son tantas cosas que bueno, pues para mí es un orgullo enorme, lo cual no quiere decir que cuando he corrido o con otras marcas o con otras circunstancias he puesto el mismo empeño, pero tengo que decir que Alfa ha depositado su confianza en mí en muchas ocasiones, he tratado de corresponderle y ahí está, ya he contado la anécdota del año 95, que fui el único que ganó. Entonces, luego cuando vas y dices, vamos a hacer el campeonato italiano de Grupo N y tal, que parece así, pero tienes la confianza de que va a salir bien, y de hecho pues salió bien, y vas al europeo de la superproducción y sale bien. O sea, estas cosas, vas al Alfa Cup, les propongo que me llevo a un chaval joven y no sé qué, y lo aceptan y lo apoyan. Entonces, sinceramente, todos esos dirigentes que han estado durante todos estos años, que han ido cambiando, porque cambiaban con bastante frecuencia, pero digamos mi peso y mi credibilidad, pues creo que ha sido bastante buena, he sabido corresponder y viceversa, o sea, estoy muy orgulloso. ¿Cuál dirías que fue el mejor Alfa que has pilotado? Con el que gano en el año 95, ese es el coche más fascinante que yo he conducido, porque podías regularlo de manera que te lo hacías a persona, o sea, a tu manera de conducir, fue fabuloso, o sea, era una cosa increíble. El 94 y 95, el tipo de coche era impresionante. Ya además tenían todo lo que tienen los coches modernos, aunque era el año 95, ya tenían telemetría y toda esta parafernalia de electrónica que se maneja hoy en día, tenían de todo.
Que luego se te quedan otras cosas en el corazón, por supuesto, pues un Alfa 33 que he estado trabajando de mecánico y que me da el campeonato de España luego de turismos, pues claro, le tengo en mi corazón, no solo en mi corazón, también lo tengo yo personalmente porque me acabé quedando con el coche, porque claro, he metido muchas horas ahí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue tu faceta periodística. Primero fui responsable de comunicación de la marca hasta el año del 88, enero del 88 hasta el 93 incluido. Luego entró Fiat, entonces Alfa Romeo, digamos, dejó de ser independiente como tal y se metió en el conglomerado de Fiat. Entonces yo ahí dejé la jefatura por, vamos a decir, discrepancias, no tengo por qué ocultarlo, con las nuevas autoridades de Fiat, y me quedé de piloto. Y entonces, además de piloto profesional, pues yo empecé a trabajar en medios de comunicación, ¿no? Entonces estuve, por ejemplo, muchos años escribiendo como periodista en las páginas de Interview, la revista Interview, hoy desaparecida. Luego he estado en una web que se llamaba Arpen. He trabajado para bastantes medios, me apasionaba ese tema también, me gustaba muchísimo. A día de hoy impartes cursos y formaciones para marcas del automóvil. En los últimos años he trabajado mucho para el Real Automóvil Club de España, para su escuela de conducción. He hecho cursos como Luis Villamil, también en muchos ámbitos de empresas, etcétera, etcétera. Y me apasiona el tema de la formación y demás, ¿no? He estado siempre un poco en mi salsa, ¿no? Ahora que llevan años que me podía estar jubilado y no me he jubilado, pues suena el despertador y hago un mal gesto y lo llevo mal, pero luego desayuno, ya no me acuerdo más, y lo hago como si les voy a contar a mis amigos qué hay que hacer en este caso, en aquel caso, en la edad, y me implico mucho porque es que me gusta mucho el automóvil y todo lo que le rodea. ¿Qué personas dirías que fueron las más importantes en tu trayectoria? Claro, este Guillermo Ruiz que mencionaba al principio, si no me lo encuentro aparcando, si no llama a la federación, entonces es importante, pues es muy importante, ¿no? Desde luego, alguien como Emilio Rodríguez Zapico resulta absolutamente vital porque es el que me saca a Europa, pero también resulta vital las personas que me ayudan en el Jumbo para patrocinarme la Copa R5, que me permiten ganarla, porque si no hubiera corrido esa Copa R5 probablemente Zapico no me habría sacado al Campeonato de Europa, ¿no? Entonces la directora de marketing de entonces se llamaba Teresa Freitas da Costa, a la que he tenido la ocasión con la pandemia de localizar. Era portuguesa, está en Lisboa, y tuve la satisfacción de localizarla y darle las gracias años después diciendo: mira, me transformaste en la vida. Entonces, gente de esta ha sido muy importante, ¿no? Cuando nace el periódico El Mundo, pues me han echado muchas manos en el periódico El Mundo, con publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? En Alfa Romeo ha habido mucha gente muy importante a lo largo de los años, que es muy difícil de mencionarlas, ¿no? Para mí Aldo Bigazzi, el preparador italiano, ha sido muy importante. He corrido muchos años con él, con unos niveles de humanidad, de honestidad, de profesionalidad y de eficacia en la preparación de los coches absolutamente impecable. Cuando ganó el Campeonato de España del 95 tenía 3 mecánicos que fueron maravillosos, un ingeniero que era maravilloso. Hicimos una piña que era lo que permitió ganar un campeonato que no ganó nadie más, porque no habían hecho esa piña poniendo a punto un coche que yo lo ponía de manera distinta a los demás, ¿no? Todas esas cosas, ponerle nombre a todo esto, caray, tenía que haber, antes de venir tenía que haber ido apuntando y te paso una relación, pero los triunfos no los consigue el piloto, los consigue el piloto, por supuesto, pero es el que pone la guinda de un pastel. Pero si el pastel está mal hecho, la guinda no sabe a nada. Y en mi caso he tenido la suerte.
también es verdad que hay veces que tienes que escoger y dices, voy con este preparador, voy con aquel. El primer año de la Fórmula 3 me llevaba fatal con el preparador y el año salió mal, claro. De hecho, cometí un error estratégico inmundo, que es que antes de acabar el año le dije que al año siguiente yo no seguiría con él. Error gigantesco, porque a partir de ahí el coche empezó a ir, si iba mal, entonces ya iba peor todavía. Bueno, esos cometes errores de juventud, ¿no? No ha vuelto a pasar eso. Y entonces, bueno, pues al año siguiente nos cambiamos de preparador, pero claro, eso, en fin, hay gente que es importante, yo la tengo a todo en mi cabeza. A prácticamente todos les he llamado a lo largo del tiempo para agradecerles su participación en mi vida. Cuando fue la pandemia, que hemos tenido mucho tiempo confinados en casa, me dediqué a hacer todo eso y prácticamente a todos. Me quedan 2 mecánicos del año 95 que no he conseguido localizar y que sigo detrás de ellos. Bueno, Luis, no sé si hay algo más que te gustaría añadir. Que es un honor que me dediquéis tiempo, que he visto otras cosas que habéis hecho que me parecen buenísimas, que quedan en los anales porque esto lleva tanto tiempo que no es contable en ningún otro medio salvo el vuestro, que lo habéis preparado fenomenal y que tengo 2 honores que me gustaría contar. Uno, que la Federación Española de Automovilismo me dio la medalla de oro al mérito deportivo cuando era presidente Carlos Gracia, presidente con el que me he llevado fatal profesionalmente, bien personalmente, y que cuando me estaba dando la medalla, por sorpresa para mí, porque nadie me lo advirtió, en la entrega de premios de la Federación, y me daba el abrazo de colocarme la medalla, le dije, parece mentira que me des esta medalla con lo mal que nos hemos llevado. Y me dijo, te la doy a la Junta Directiva. Digo, con lo que tú mandas, todo esto en el abrazo. Digo, con lo que tú mandas la Junta Directiva, pero porque lo has ordenado tú. Bueno, en resumen, tengo esa medalla, esa insignia de oro, que me parece muy importante, porque entraña un todo de una carrera. Y luego el Ayuntamiento de Navia, por iniciativa de la escudería del Valle Naviego Competición, me han puesto una calle en mi pueblo, en Navia, con un monumento, y eso es un patrimonio para mis hijos y me emociono. Pues nada, Luis, muchas gracias por todo tu tiempo, por tus historias y por haber hecho tanto en el automovilismo. Muchas gracias a vosotros por prestarle atención.